Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que trataremos de cálculos estequiométricos con gases a nivel de primero de bachillerato. Recordemos nuestro esquema para resolver los ejercicios de cálculos estequiométricos. Recordemos que este esquema tiene 4 pasos. El primero, escribir la ecuación química ajustada, pasar todos los datos al número de moles, dependiendo de cuál sea el dato, y de esos moles del compuesto que me dan, pasar a los moles del compuesto que me piden mediante la proporción estequiométrica, es decir, mediante los coeficientes estequiométricos, los numeritos que aparecen en la ecuación química ajustada. Y por último, pasar de esos moles a lo que realmente me piden: masa, volumen, presión, lo que sea, volumen de disolución, etc. El tema dice lo siguiente: ¿qué volumen de oxígeno medido a 25 grados y 700 milímetros de mercurio se necesita para quemar 10 litros de butano en las mismas condiciones de presión y temperatura? Como siempre, el primer paso es formular y ajustar la ecuación química del proceso. Bien, aquí tenemos el butano, que es un hidrocarburo de 4 átomos de carbono más oxígeno para dar CO2 y agua. Este hidrocarburo lo puedo poner de manera simplificada como C4, porque hay 4 carbonos, y 10 hidrógenos, como C4H10, que es la fórmula molecular. Bien, si ajustamos la ecuación química, ponemos el 1 en el reactivo, en este caso en la sustancia que más átomos tiene, 4 átomos de carbono, pues pongo un 4 aquí, 10 átomos de hidrógeno, 5 por 2 hay 10, y ahora aquí habría 4 por 2, 8 más 5, 13 átomos de oxígeno. Como el oxígeno es O2, tengo que multiplicar por 13 medios, para que 2 y 2 se simplifique y me quede 13. Multiplicando toda la ecuación por 2, tenemos esta ecuación, que sería ya la ecuación ajustada que vamos a usar. Bien, el siguiente paso, como sabemos, es pasar el dato, que son los 10 litros de butano en las mismas condiciones, es decir, en estas condiciones de presión y temperatura, a moles. Como el butano es un gas y tengo el volumen y tengo la temperatura y la presión, puedo aplicar P por V igual a NRT y despejar el número de moles. Poniendo P en atmósferas, V en litros, R en atmósferas por litro partido mol Kelvin y la temperatura en Kelvin, tenemos. Recordemos que para pasar la presión a atmósferas hay que dividir por 760, y para pasar la temperatura a Kelvin hay que sumarle 273. Y obtendríamos 0,377 moles de butano. Convertimos ahora estos moles de butano en los moles que me piden, del compuesto que me piden. ¿Y qué me piden? Pues me piden volumen de oxígeno. Luego tengo que convertir el butano en oxígeno. Voy a poner aquí los moles de butano. Y ahora hago uso de la proporción estequiométrica, es decir, de los coeficientes. Aquí tengo los moles de butano. Luego, para que se simplifique, tengo que poner abajo los moles de butano. Y tengo que 2 moles de butano, por eso pongo aquí el 2, reaccionan con los moles de oxígeno que pone aquí, que son 13. Ahí tengo los 13 moles de oxígeno con los que reaccionan. Si yo multiplico 0,377 por 13 y divido por 2, me da 2,45 moles de oxígeno. Y ahora pasamos los moles calculados, los 2,45 moles de oxígeno, a lo que me piden, que es volumen de oxígeno en las mismas condiciones. Bien, entonces P por V igual a NRT, despejo V, que sería NRT partido por P, y sustituyo. Y obtendría 65,0 litros de oxígeno en las condiciones dadas. Vamos a ver otra forma de resolver estos problemas de estequiometría en los que intervengan dos gases. Es decir, vamos a ver, me explico. En las que el compuesto que me dan sea un gas y me piden datos también de otro gas, ¿vale? Es decir, que los dos compuestos que intervengan sean gases. Si uno es gas y el otro no lo es, no se puede hacer, hay que usar el procedimiento de siempre. Pero si los dos compuestos, el que me dan y el que me piden, son gases, como en este caso, puedo hacer uso de la ley de Avogadro. ¿Qué decía la ley de Avogadro? Pues la ley de Avogadro decía que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Es decir,
que el volumen es directamente proporcional al número de moléculas, o lo que es lo mismo, bueno, o lo que es también proporcional, mejor dicho, el volumen también es proporcional al número de moles, porque el número de moles es proporcional al número de moléculas. Recordemos que un mol tiene una cantidad fija de moléculas, que es el número de Avogadro. Si el dato y lo que me piden, ojo, las dos cosas son gases, la proporción estequiométrica la puedo hacer en volumen, porque eso me lo permite la ley de Avogadro. Me dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles de gas. Estamos hablando de gases a presión y temperatura constantes. Por lo tanto, la proporción que hacemos en moléculas o átomos o en moles también vale de volumen. Eso sí, tienen que ser las mismas unidades de volumen para los dos gases. Pueden ser los dos en litros, o los dos en mililitros, o los dos en centímetros cúbicos, como queramos. Bien, entonces tendríamos el volumen del gas que me piden, que es el tercer paso, y el cuarto paso sería expresar el resultado en las mismas condiciones que nos pidan. Es decir, vamos a ver, si yo tengo aquí que este gas está en unas determinadas condiciones de presión y temperatura, si lo hago por la proporción estequiométrica obtendría el volumen de gas en las mismas condiciones. Si me lo pide en otras condiciones, como el número de moles es constante, pues aplicaría la ley combinada de los gases. Presión por volumen partido por temperatura constante. Es decir, el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura en el estado inicial es igual al producto de la presión por el volumen por la temperatura en el estado que nos pidan. Vamos a hacer. La primera es ajustar la ecuación, es lo mismo, y ahora consideramos la proporción en volumen. Partimos del dato, pero ahora el dato que partimos no es en moles, sino en volumen. 10 litros de butano. Como me dice que 13 moles reaccionan con 2 moles, 13 moles de oxígeno con 2 moles, y como el volumen es proporcional al número de moles, puedo decir que 13, la unidad de volumen que sea, pues 13 litros de oxígeno reaccionan con 2 litros de butano. Es decir, los litros de oxígeno serían 13, porque el 13 es el numerito que aparece aquí, y reaccionan con 2 litros de butano. ¿Por qué? Pues porque el volumen es directamente proporcional al número de moles, como expresa la ley de Avogadro. Entonces obtendríamos 65 litros de oxígeno en las condiciones dadas, es decir, estas de aquí. Y como me pide en las mismas condiciones, ya tengo el problema solucionado. ¿Veis qué sencillo solucionarlo de esta manera? La gasolina es una mezcla de hidrocarburos entre los que se encuentra el octano. Calcule el volumen de oxígeno a 50 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio, un gas, necesarios para quemar 196 centímetros cúbicos, otro gas, medidos en condiciones normales. ¿Cuál es el problema de aquí? Pues que las condiciones del gas que me dan y del gas que me piden no son las mismas. Una, la del dato, son 196 centímetros cúbicos de octano medido en condiciones normales, y me piden el volumen de oxígeno, pero en otras condiciones distintas. Vamos a formular y ajustar la ecuación. Ahí la tenemos. Y multiplicamos todo por 2. Pasamos el dato a moles, los 196 centímetros cúbicos. Recordemos que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Y los mililitros, como están en condiciones normales, yo tengo que un mol, los paso a litros primero, y un mol en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Primero, como hemos dicho, lo pasamos a litros dividiendo por 1000, y luego un mol en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y obtengo los moles de octano, que serían 8,75 por 10 elevado a menos 3. Ahora convierto los moles del compuesto que me dan a los moles del compuesto que me piden, por la primera fórmula que hemos hecho siempre, a partir de la proporción estequiométrica. Y la proporción estequiométrica indica que 25 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de octano.
Esto me dará 0,109 moles de oxígeno. Bien, y ahora pasamos los moles calculados a lo que me piden. ¿Qué me están pidiendo? Pues me están pidiendo el volumen de oxígeno en estas condiciones. Luego tengo que pasar P por V igual a nRT, despejo el volumen, nRT partido por P, y las condiciones son estas ahora. La temperatura es 50 grados centígrados, hay que pasarlo a Kelvin, 50 más 273, y la presión está en milímetros de mercurio, hay que dividir por 760 para pasar a atmósfera. Y esto quedaría 2,93 litros de oxígeno en las condiciones del problema pedidas. Bien, vamos a hacer ahora este problema por lo que vimos antes, por la ley de Avogadro. Ahora se complica un poco más, porque los reactivos y los productos no están en las mismas condiciones como dijimos antes. Los reactivos, el octano está en condiciones normales y lo que me piden está a otras condiciones. Luego voy a tener que usar la fórmula donde relacionamos los gases en dos condiciones distintas. Primero, como vemos, escribimos la ecuación química ajustada. Luego, como el dato y lo que me piden es un volumen de gas, realizamos la proporción estequiométrica no con moles, sino con volúmenes en las mismas unidades, es decir, litros o centímetros cúbicos o mililitros, las que queráis, pero las mismas. Y me daría el volumen, pero en las mismas condiciones del gas de partida. Si me piden otras condiciones, como es el caso, tengo que emplear esta ley que recoge para un número de moles constante, pues las leyes de los gases. Vamos a hacerlo. Como se cumple la ley de Avogadro y me piden un gas y me dan un gas, tengo 196 centímetros cúbicos de octano, y eso es el dato, y ahora la proporción estequiométrica la hago en centímetros cúbicos. Luego tenemos que 2 centímetros cúbicos de octano reaccionarían con 25 centímetros cúbicos de oxígeno. ¿Vale? Esto se simplificaría y me quedaría 2.450 centímetros cúbicos de oxígeno en las mismas condiciones en las que estaba el octano, que era en condiciones normales, luego en las mismas condiciones. Y ahora tendré que pasar esto a las condiciones que me pide el problema, que son estas. Para ello usamos la ley combinada de los gases, P por V partido por T es constante, pero eso sí, lo tenemos que poner en dos condiciones. La inicial, que era condiciones normales, es decir, una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, 273 Kelvin, y aquí tengo el volumen, que lo paso a litros, y en las nuevas condiciones, que son las que me piden, que son 50 grados centígrados pasado a Kelvin, y 750 milímetros de mercurio pasarlo a atmósfera. Sería así. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar en cruz. 1 por 2,450 por 50 más 273 igual a 273 por esto por V2. Espejo V2. Multiplicando, como hemos dicho, en cruz. Este por este por este. Obtendríamos eso. Y si operamos, llegaríamos a esta ecuación de la que despejaríamos V2. Luego V2 nos vuelve a dar 2,93 litros de oxígeno en las condiciones pedidas. Os recuerdo que solo se puede hacer uso de la ley de Avogadro, es decir, de la proporción estequiométrica en unidades de volúmenes, cuando tanto el compuesto que me dan como el compuesto que me pidan sean gases. Si no son gases, alguno de los dos o ninguno de los dos, no se puede hacer. Hay que hacerlo como hemos visto siempre, con el esquema de los 4 pasos, haciendo la proporción en moles o a nivel atómico molecular. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.